Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes, vamos con las noticias. 2 sujetos desconocidos hasta ahora con armas de fuego amagaron a una empleada de la Comisión Federal de Electricidad y le arrebataron 600,000 pesos en efectivo esta mañana. Ese dinero, producto de la nómina de los trabajadores de esa empresa aquí en Tuxtla Gutiérrez. El mar de fondo está afectando a los pescadores de Chiapas debido al fuerte oleaje ocasionado por el fenómeno mar de fondo, que está afectando las costas del Pacífico. La pesca se ha visto disminuida hasta en un 80% en el estado de Chiapas, están reportando los propios afectados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala matrimonios gay en Nuevo León, Hidalgo y Chiapas. El ministro José Ramón Cosío advirtió que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Chiapas refuerza la estrategia en materia de seguridad. La entidad redoblará la coordinación entre los gobiernos federal y estatal y los 122 municipios para contar con mayores niveles de seguridad. Se mantiene el potencial de lluvias en la mayor parte de México. 2 canales de baja presión, uno ubicado en el noroeste y el occidente del territorio nacional y otro en el oriente y el sureste del país, así como la entrada de humedad de ambos litorales, mantendrán hoy el potencial de lluvias de diferente intensidad en la mayor parte del territorio nacional. Y a nivel internacional, algo que pudo haber sido una catástrofe el día de hoy, hubo un choque de trenes allá en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. El gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, confirmó que una persona perdió la vida y que al menos 100 sufrieron heridas que requieren de hospitalización tras el choque de un tren en la estación de la ciudad de Hoboken, allá en los Estados Unidos. Iniciamos Misión 94 de este 29 de septiembre del 2016, es jueves, hace bastante calor aquí en el centro de Chiapas, en la capital chiapaneca. Esta tarde me acompaña en vivo aquí en los estudios mi compañero Marco González, que usted lo puede oír todos los días vía telefónica. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro Moguel Serrano? Muy buenas tardes a ti y al amable público Radio Escucha. El día de hoy tenemos aquí en nuestros estudios al doctor Rafael Calderón Arosqueta. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de la Ciudad de México. Ahora es también investigador de la Universidad de Chapingo y es una de las gentes más comprometidas en el desarrollo de la agricultura sustentable, de la agricultura orgánica, y pues nos da mucho gusto que esté el día de hoy con nosotros y que nos pueda hablar ampliamente de que aquí en Chiapas se está llevando a cabo un programa, el 4º Encuentro Nacional de Productores y Experimentadores en Producción Orgánica Alternativa, Chiapas 2016, que está siendo patrocinada o está siendo fomentada por la Universidad Autónoma de Chiapas y un sinfín más de organismos que tienen el interés de una agricultura orgánica como alternativa para el cambio climático. Bienvenido, Rafael. Gracias, buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, Marco. Bienvenido, don Rafael Calderón, buenas tardes. Pues, Rafa, tú eres uno de los investigadores que más ha seguido el asunto de la agricultura orgánica en el estado de Chiapas. ¿Qué alternativas tiene Chiapas ante este cambio climático o qué alternativas tiene nuestro país ante este cambio climático de sacarle raja y aprovechamiento a la producción de cuestiones agrícolas orgánicas, que es lo que pareciera mentira, pero cada día la gente más está demandando? Sí, es muy importante que sea precisamente Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas la sede de este encuentro nacional de productores y experimentadores en agricultura orgánica. Chiapas es el principal estado de la República en producción orgánica y en algunos cultivos como el café, uno de los principales productores orgánicos en el mundo.
El tema del evento es precisamente la agricultura orgánica como una alternativa ante el cambio climático. Y esto está plenamente demostrado. La agricultura hegemónica, esta agricultura con mucho uso de agroquímicos, con uso de semillas transgénicas, con un abuso de los fertilizantes, abuso de los herbicidas, de los insecticidas, abuso de los plásticos, son una de las principales causas de los gases de efecto invernadero, por tanto el calentamiento global y este cambio ambiental que todos estamos sufriendo. Y en el caso de la agricultura orgánica, el hecho de vincularte a la naturaleza, de no utilizar insumos externos, más que plantear la mitigación del cambio climático, es la opción para enfriar al planeta. Aquí el esquema es que estás hablando de dos tipos de agricultura, y mientras que la agroecología campesina ha planteado que gracias precisamente a los campesinos que con su trabajo no han dejado de producir alimentos, y no solo eso, sino quienes han migrado nos envían los famosos $MEX, las remesas, y esas remesas subsidian a la agricultura campesina. Es más el subsidio a la agricultura campesina que proviene de las remesas de los propios campesinos que están trabajando fuera, que lo que el Estado entrega vía Procampo, vía Progan y vía otra serie de prácticamente limosnas, porque no son apoyos para la producción, son nada más el tipo de migajas, si se entregan igual que todas las becas y demás, que te las dan no para que salgas adelante, sino para que no hagas olas. Es antiquísimo esa sabiduría china de que si quieres darle comer a un hombre, dale un pescado. Si quieres que coma bien toda su vida, enséñalo a pescar. El entregar subsidios de ese tipo de la beca o beca de solidaridad es una limosna. Habría que darse un apoyo real para que modificaran su forma de producción. Eso es lo que los verdaderos campesinos quieren. Y habría que preguntárselos, son los campesinos los que tendrían que decidir qué prefieren recibir. Si un buen apoyo para que ellos produzcan y se sientan orgullosos de lo que producen, o estar con la limonita para no, porque ni siquiera te quita el hambre, nada más te medio sostiene. Uh-huh. ¿Qué tan factible es esto de la agricultura orgánica? A mí me parece muy interesante, don Rafael Calderón. En una sociedad que ya lleva muchísimos años aprendiendo un sistema de cultivo y que es además promovido por el gobierno, por la parte oficial, ¿no? Es un proyecto que se ve a mediano plazo, o a largo plazo, o a corto plazo. ¿Cómo se ve eso? Acostumbrar a los campesinos a que hagan producir la tierra de manera natural, sin recurrir a fertilizantes ni a plaguicidas sintéticos. En Chiapas este movimiento ya, la agricultura orgánica, la agroecología, vamos a hablar en términos generales, la agroecología incluiría todas estas opciones de agricultura alternativa, como la permacultura, la agricultura biointensiva, la agricultura biológica, que se están practicando en Chiapas y que constituyen en el estado de Chiapas un verdadero movimiento social. Lo tienes desde la costa, sí. Con la Federación Indígena Ecologista de Chiapas, tuvo un tiempo con el movimiento el maíz MAM, el movimiento MAM para el café MAM, el Centro Agroecológico Francisco de Asís, el CASFA, y la ARIC Independiente y Democrática, la ARIC Histórica en las Cañadas de Ocosingo, y otras organizaciones. Tienen más de 30 años trabajando en esto, y mucho más. Hay, con el apoyo de algunas iglesias, se ha desde hace más de 50 años introducido la siembra de leguminosas asociadas a maíz y demás. Entonces hay ya una cultura en Chiapas sobre eso. ¿Pero qué porcentaje estarán trabajando ya en eso? De un total. Del total, creo que por lo menos el 70% de los productores chiapanecos están identificados con esto y comprometidos con esto. El problema lo tenemos en la política pública, porque la política pública llega, te regala, te condiciona una serie de apoyos a la entrega de una semilla, sí, de un fertilizante y del herbicida.
Sí. Y el herbicida te evita trabajo, ¿no? Lo más fácil, se van por lo más fácil. Se van por lo más fácil. Entonces, aquí en Chiapas tenemos el problema de algunas organizaciones. A mí me tocó verlo recientemente aquí en Montebello, donde las organizaciones de cafeteros de la selva están exportando café orgánico y al lado le entregan al productor de maíz su herbicida, su insecticida y su fertilizante. Entonces pone en peligro la certificación y la calidad de la producción orgánica. Esto tendría que ser una medida de política pública de que se privilegiara la agricultura que es mejor para el pueblo chiapaneco. ¿No está contemplado eso en los tratados internacionales que firma México para mitigar el cambio climático? Es decir, que un organismo internacional, como en algunos otros aspectos de la vida política de México, obligue al gobierno mexicano a decir, oye, tienes que fomentar con mayor fuerza, con mayor incidencia esa política pública. Sí, el planteamiento es que muchas veces se firman los acuerdos y no se cumplen. Este apoyo a la agricultura, a la agroecología, está en el discurso, pero de hecho muy lejos de la realidad, ¿no? En el discurso sí existe esto. Y muchas veces ahí me ha tocado tramitar tanto a nivel federal como a nivel estatal, no solo en Chiapas, sino en los estados de la República, apoyos a la agricultura orgánica. Entonces dicen, bueno, pero ¿de dónde vas a facturar estiércol para hacer compostas? ¿No? Y la transparencia me obliga a mí a presentar facturas, y es más fácil que la empresa que vende agroquímicos o que vende semillas me entregue la factura a que yo tenga que darle la vuelta vía pago de mano de obra o alguna otra opción al trabajo donde no se usan insumos externos, sino donde es el trabajo del campesino el que está vinculándose a la naturaleza y produciendo lo suficiente para producir alimentos para su familia y para el mercado. O sea, hay muchos obstáculos todavía para el desarrollo de una agricultura orgánica plena. Así es. Sí. Marcos, si me permites, son las 3:15, vamos a ir a nuestra primera pausa y le seguimos con la charla con don Rafael Calderón. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. Deportes con garra. El mejor programa deportivo de la radio con Rigoberto León Serpa, el matador. Fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, atletismo, natación, box, lucha libre, toros, lunes y viernes 11 horas por la nueva FM 94.7. Deportes con garra. El deporte nacional por excelencia está en la nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, ojos del papel volando, negrita de mis pesares. Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo. Con los noticieros y programas más profesionales. Escuchas la FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Continuamos, son las 3:17, estamos en Misión 94 desde Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, a través de la nueva FM 94.7. Don Marco. Rafael, la agricultura orgánica es una agricultura rentable para el campesino. Desafortunadamente parece que el grave problema para desarrollar esta agricultura se llama corrupción. Tú como especialista, ¿dónde y cuándo lo has detectado o cómo hacerle para darle la vuelta? Bueno, ahí está parte del problema. El mercado de la agricultura orgánica tiene, precisamente por sus bondades para la salud humana y para la salud de la naturaleza, planteado un subsidio, es decir, un sobreprecio. Y tú lo ubicas,
los productos orgánicos certificados como tales tienen un precio Extra. 10, 15, 20% mayor que el producto convencional. Sin embargo, los productores chiapanecos pueden entrar al mercado orgánico con el 25, el 30% de su producción. El resto lo ponen como dentro del mercado convencional, porque no hay un mercado tan amplio para esto. Y ¿Será por desconocimiento de mercado? No, más bien esta parte del sobreprecio limita la demanda, porque es para determinado tipo de consumidores. Esa es una opción. Y esto señala que dado este sobreprecio, pues hay agricultores convencionales con muchos recursos que tienen acceso a otros canales de comercialización y demás, que están moviéndose hacia la agricultura orgánica con un pretexto de certificación, compitiendo contra quienes siempre han estado en esta línea de producción, que son básicamente los agricultores de pueblos originarios, los de la mayor parte de los campesinos. Hoy una representante de campesinos tlaxcaltecas decía: no somos pequeños productores, no somos pequeños campesinos, somos grandes campesinos, grandes productores que tenemos acceso a poca tierra y pocos recursos. Entonces, el planteamiento es que mucho del subsidio que en fuerte se va hacia las grandes agroindustrias, como Maseca, como Bimbo, como Bachoco, como Lala, ¿sí?, fuera a la gran masa campesina. Tú al principio de la plática decías que la agricultura se está subsidiando con el envío de remesas de los chiapanecos, en el caso concreto de Chiapas. A Chiapas le llega entre 600 y 1,000 millones de dólares anualizados, dependiendo cómo estén las cosas allá en Estados Unidos. Este es el subsidio que llega en casas, llega en agricultura, llega en almácigos, en una serie de cuestiones. Pero vemos por el otro lado estas grandes empresas que les dan eso y cualquier cantidad más, ¿no? Ahí estaba el rey del ¿cómo se llama? Del ajo. Sí, Usabiaga, que fue secretario de Agricultura. Y esto plantea que también estamos en cierta forma subsidiando también hasta la investigación. Comentaba en el Congreso hoy el caso del Laboratorio Nacional de Genética Vegetal, el Langebio, en un laboratorio de biogenética. El asociado al laboratorio, el doctor Herrera Estrella, que lo dirige, creó una empresa, Stella Genomics. Entonces, Stella Genomics, que trabaja principalmente con recursos del Estado mexicano, porque Herrera Estrella es investigador del CIMBESTAP, como tal tiene un sueldo, es SNI3, como tal tiene una beca, como investigador distinguido, tiene muchos premios, tiene muchas publicaciones, ¿no? Sin embargo, él no está trabajando para la agricultura mexicana. Su experimentación la está llevando a cabo en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica. Y esto vía patentes para Stella Genomics. Es decir, entonces en este caso se está patrocinando investigación para un tipo de agricultura que sí habrá pequeños productores en México, del tipo de Usabiaga, que está en Guanajuato y también patrocina a Stella Genomics. Pero estamos dejando fuera a la mayor superficie del país, que es la que nos debe dar de comer y que está en manos de los campesinos mayoritarios. El problema aquí está en que hablamos de seguridad alimentaria y ahora presumimos de que estamos exportando más de lo que importamos, porque estamos exportando frutas, hortalizas, ¿no?, mucho aguacate, ya no tanto café como antes, pero estamos importando pues el 45% del maíz que nos comemos. Prácticamente estamos importando todo el aceite y todas las oleaginosas que nos comemos. Estamos importando gran cantidad de trigo. Estamos importando frijol. ¿Sí? Entonces, el esquema es: ¿qué vemos a futuro? ¿Qué nos interesa más? ¿La alimentación de los mexicanos o el apoyar a grandes empresarios y dejar el estómago del pueblo mexicano expuesto a los vaivenes de los precios internacionales de los granos, de los alimentos, o a los cambios en la cotización del dólar o la situación de la fortaleza del peso en el mercado financiero internacional? Aquí son situaciones de ¿qué nos interesa más? ¿El estómago del pueblo mexicano o la rentabilidad de las grandes empresas agroalimentarias? Don Rafael Calderón, ¿y cómo andamos
en comparación con otras entidades del mismo México respecto a esta práctica de la agricultura orgánica y cómo andamos en comparación a otros países sudamericanos, por ejemplo? Bueno, la agroecología, como decía, aquí en Chiapas se ha convertido en un verdadero movimiento social. Pero ¿hacemos más que otras entidades? Somos el principal productor de agricultura orgánica y se ha extendido mucho las prácticas agroecológicas. Aquí ha trabajado mucho la UNACH, desde su escuela en Huehuetán, su escuela en Villaflores, su escuela en Pichucalco, pero también tenemos la presencia de la Universidad Autónoma Antonio Narro en Cintalapa, de Chapingo en el norte del estado, en los Altos de Chiapas. El Ecosur, por ejemplo, el Ecosur ha impulsado mucho este tipo de prácticas. Ahora las universidades interculturales, que han tenido una serie de problemas a este tipo administrativo, pero está el esquema que se está formando mucha gente en este campo. Y hay otros estados que también han impulsado este tipo de agricultura. Oaxaca, que está aquí cerca, Colima, y en general en todo el país hay un movimiento agroecológico que tiende a plantear este cambio. Y lo vemos más que como un movimiento tecnológico, como un movimiento social. Es la gente que está viendo esta situación de que yo requiero asegurar mi comida. Y la agroecología es una forma de asegurar la comida. Uh-huh. Y en ese sentido también la agroecología es una forma de mitigar el cambio climático. Uh-huh. La agroecología es una forma de lograr empleo de los campesinos en sus propios sitios de origen, sobre todo ante los problemas que tienen ahora ya con la migración. Uh-huh. Incluso es común, me ha tocado conocer muchos casos de campesinos chiapanecos que han ido a Estados Unidos o Canadá y regresan precisamente a implementar este tipo de prácticas en sus parcelas y con sus familias. Uh-huh. Y decía, para mí es muy, muy agradable recorrer Chiapas y ver que muchas organizaciones campesinas muy fuertes están con una línea hacia este tipo de producción amigable con el ambiente, producción agroecológica, no solo con producción orgánica certificada, que es la que entra acá al mercado preferente, sino una producción con bajos insumos externos que no dependan del exterior, pero que les asegure no solo la alimentación actual, sino la alimentación de sus familias, porque ese es el argumento de muchos de los campesinos chiapanecos. Si yo me cambio a prácticas agroecológicas, estoy asegurando una agricultura permanente en mi parcela. Uh-huh. Con las prácticas de agricultura tradicional era el plantamiento de rotación, yo sembraba 5 años, tenía 1 o 2 buenas cosechas, mis rendimientos disminuían, tenía que dejar descansar la tierra. Con la agroecología no, la agroecología, el planteamiento se trabaja más, pero la tierra cada vez produce más y produce permanentemente. Entonces, los hechos son los que han logrado que no es convencer al campesino. Lo que es que el campesino como persona es inteligente y va a decidir por lo que más le convenga. Uh-huh. Y hasta este momento, los productores de menos recursos están convencidos de que las prácticas agroecológicas son la forma de que ellos puedan permanecer en su parcela, alimentar a su familia y producir cada día más. Entonces, a pesar de todos los obstáculos, Chiapas está entre los primeros estados que están practicando la agricultura orgánica. Alex, yo quisiera hacer un comentario respecto a esto. El estado de Chiapas, dada que es un estado eminentemente agropecuario, los campesinos pues cada vez reciben pocos subsidios, pocos apoyos, y los pocos cuando llegan pues ya los tienen comprometidos con muchas cosas. Entonces la agricultura aquí en nuestro estado, pues nos guste o no, termina siendo totalmente orgánica.
Desafortunadamente, por los costos de las certificadoras es que no tenemos mayor certificación, y porque, como decía Rafa, cada vez pues el mercado que tenemos de los orgánicos es muy reducido, sí, pero podemos abrir nuevos mercados, pues se pueden generar nuevos mercados. Vemos en el Distrito Federal cómo los yupitecas, los que les llaman, de allá de la zona de Santa Fe, que son muy dados a comer sanos y cositas por el estilo, pues ellos siempre andan buscando cosas orgánicas, ¿no? Hasta para echarse un taco de carnitas, quieren saber el currículum vitae del porcino para ver si fue alimentado con maicito y si el maicito no es transgénico. Rafa, en este sentido, el estado de Chiapas, teníamos una feria, un encuentro de productores de orgánicos que desafortunadamente ha desaparecido. Desde las universidades se podría fomentar esto, porque yo vi que hoy hubo una muestra de productos orgánicos y estaba llenísimo de la gente, estaba persiguiendo estos, y conste que no es quincena todavía. El día de mañana, si permanece ese, no queda ni un solo producto. En esa parte es interesante y se ha de sacar esto. Es la Universidad de Chiapas la que está organizando este evento de producción orgánica, pero curiosamente no es ni la Escuela de Agricultura de Huehuetán ni la Escuela de Agricultura de Villaflores los que están participando de manera más activa, es la Escuela de Veterinaria, porque hay que recordar que Chiapas también es uno de los principales productores ganaderos del este del país, y como productor ganadero también están planteando el cambio hacia lo orgánico, y esto es a una alimentación más sana, es decir, se suprimen o disminuye el uso de antibióticos o se cambian por antibióticos que no, se cancela todo el uso de hormonas, se mejora la alimentación del ganado y sobre todo se mejora el manejo de los pastizales y los agostaderos para colaborar precisamente en esa mitigación del cambio climático. Y aquí en Chiapas el uso de la gallina de cuello pelón, del cerdo trompudo y del ganado criollo, que está vinculado a todo un proceso de mejoramiento de la ganadería en Chiapas que ha sido permanente, el predominar especies más pequeñas como los más el borrego que el bovino y demás. Todo eso son elementos que llevan a redondear esta parte de alimentación, no solo en la agricultura, también en la ganadería. Uh-huh. Y eso es interesante, que sea precisamente la Facultad de Medicina Veterinaria y no las escuelas de agricultura las que están promoviendo este encuentro en Chiapas en esta ocasión. Uh-huh. Llegamos a la media, cerramos o claro. No, si quieres bien, vamos a la media ya para que pueda contestar en alguna última pregunta con mucha amplitud. Vamos a la media. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:30. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa, XHRCF, transmisión continua. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, Código Postal 29060. La nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2016. La nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Chiapas, listo para el 911, y esto es así, pues el Estado fue designado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de entre las 10 primeras entidades, que cuenta con la tecnología y plataformas para implementar el nuevo y único número de emergencias 911. El 911 tiene como misión disminuir los tiempos de respuesta, también cuenta con geolocalización. Este nuevo servicio de emergencias permitirá al solicitante estar acompañado por el operador hasta que la unidad llegue al lugar del siniestro o emergencia. Esta homologación de los números de emergencia incluye una ardua capacitación para los operadores, quienes han sido preparados por catedráticos de la UNAM en materias de psicología, primeros auxilios y orientación para cualquier tipo de emergencia. Chiapas, una vez más a la vanguardia, para y por la seguridad de los chiapanecos. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones.
Este domingo en la Hora Nacional caminaremos por las hermosas calles empedradas de Ayapango en el Estado de México. Recordaremos a una de las figuras más importantes de la independencia de nuestro país, Francisco Primo de Verdad y Ramos. Y bailaremos al ritmo de La Arrolladora. No se pierdan nuestra entrevista este domingo aquí en La Hora Nacional. Yo soy Pepe Campa y te espero este domingo 2 de octubre a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. A partir de ahora, cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Estábamos platicando aquí fuera de micrófono con don Rafael Calderón, participante del cuarto Encuentro Nacional de Productores y Experimentadores en Producción Orgánica Alternativa aquí en Tuxtla Gutiérrez, de qué habrá pasado con aquellas expo agroalimentarias que se hacían aquí en Chiapas, que eran expo nacionales, ¿verdad? Yo veía mucha concurrencia de gente. ¿Qué pasó con eso? Ya no se realizan y eran muy asistidas, ¿verdad? Muy frecuentadas. Y solicitadas. Y solicitadas. Sí, porque eran productores chiapanecos, pero eran productores de todo el país. Sí. Y era un espacio muy interesante y muy positivo para el comercio internacional de productos, sobre todo productos no convencionales. ¿Qué dejaba a los chiapanecos? El planteamiento de contratos muy importantes de embarques que se hicieron algunos en barcos completos, por ejemplo, de coco orgánico desde Puerto Madero hacia Europa, ¿no? Y en este sentido, pues uno no entiende a veces las políticas públicas. Son situaciones que resultaron exitosas y de repente desaparecen, no hay ninguna explicación. ¿Eran organizadas por el gobierno? Eran. Solamente convocaban a los participantes. Sí, pero tenían el apoyo del gobierno y del gobierno federal, y del gobierno federal sí. que entraba en apoyo al gobierno del estado. Y era muy importante para los productores chiapanecos. Que va junto con pegado, ¿no? De lo que estamos platicando. Exactamente. Es que la Secretaría de Agricultura de Chiapas y la Secretaría de Agricultura Federal mandaban las invitaciones. Sí. Me parece que el gobierno federal patrocinaba de alguna manera que vinieran los expositores. Sí, eran unos grandes pabellones, me acuerdo. Y venían, lo importante era que venían compradores extranjeros a venir a cerrar contratos aquí y desafortunadamente, pues lo bueno, dicen que el buen perfume no viene en garrafones, viene en claro. tarritos. Y por ejemplo, hace un momento Rafa decía del cacao criollo. El cacao criollo ese que nace casi de forma silvestre, pues tiene un sabor y una textura muy diferente al cacao que se ha estado cultivando en otras partes, sobre todo en el África. Sí. Y aquí en Chiapas se encontraron maravilloso y una persona que próximamente va a venir a acompañarnos, que es Jorge Aguilar Reina, él es el que llevó una parte de este cacao a las ferias del cacao o del chocolate en Europa. Y pues ellos estaban esperando que nosotros asistiéramos con 100,000, con 200,000 toneladas. Habría que preguntarle a José Antonio Aguilar Bodegas cuando lo veamos, sí, que claro. Es secretario del campo, también el delegado de la Zagarpa, ¿no? Que es la dependencia federal contraparte. ¿Por qué pasó eso? Precisamente por todos esos atractivos que estamos platicando que se están quedando fuera, ¿verdad? Sin la organización de ese tipo de eventos. Y el planteamiento, es decir, Chiapas es un excelente productor de frutales, todo frutales tropicales. Y un producto tradicional chiapaneco como el comiteco, pero cada vez menos agave menos agaves sembrados en la zona de Comitán. Entonces, seguramente la demanda de comiteco a la que puede enfrentar la única o dos pequeñas fábricas que se conservan de comiteco no satisfacen la demanda que existe del producto. Ni siquiera local, creo. ¿Sí? ¿No? Porque hay mucha gente que viene a Chiapas, a mí me ha tocado, ¿no? Y dice, han oído hablar o han probado el comiteco y buscan el comiteco y no lo encuentran. Es decir, lo que se encuentra es el posh, ¿no? La aguardiente de caña, pero el comiteco hecho de agave, ese ya se ha reducido la producción. Se ha incrementado en algunas frutas exóticas,
pero ahí las posibilidades en liche, en carambola, en rambután y demás son amplísimas. Y ya no digamos en otro tipo de frutas, anonas, que tienen un problema mayor para la comercialización por los problemas de maduración, vida de anaquel y demás. Pero la posibilidad de industrializar esas frutas y venderlas industrializadas también es algo que se ha descuidado. Y yo tengo confianza en las organizaciones, están buscando apoyos, y creo que mencioné a la Federación Indígena Ecologista de Chiapas, la FIECH, que está exportando café a Europa y está ampliando su producción en alimentos, a la SARIC de las Cañadas de Ocosingo, CASFA, el CASFA, que está capacitando productores, bien, y siempre hay el planteamiento de algunos problemas que cuando se está trabajando y hay el apoyo, se van superando. Por lo pronto, el espíritu de los productores chiapanecos, tanto agricultores como ganaderos, no se pierde. Y eso lo tenemos en la rica gastronomía de Chiapas, que es otro de los atractivos turísticos. En este momento, si vemos, lo que Chiapas está vendiendo es el paisaje, pero hay que asociar el paisaje a la gastronomía y eso a la producción, y a la producción de alimentos de calidad. Y la agroecología es una garantía en cuanto a la calidad de los alimentos. Pues Rafa, te agradecemos infinitamente el que hayas estado aquí con nosotros. Ojalá en el próximo viaje que vengas a Chiapas podamos platicar de algunos de los proyectos en que tú has estado aquí. Por ejemplo, yo siempre te he mencionado a ti en los reportajes que he hecho, que hago sobre agricultura orgánica, a ti, a Restrepo y a otros que he conocido en este caminar, y por ejemplo de la importancia que tiene el café en algo que no se toma en cuenta. El café en Chiapas pareciera ser que es un producto que no tiene importancia, pero el café de la Sierra Madre de Chiapas ha evitado la deforestación de esos lugares, y si sacamos cuentas sin ser alegres, encontramos que 3 de cada 4 chiapanecos que toman agua proviene de la Sierra Madre. Y entonces los servicios ambientales que hace este cultivo del café, sobre todo el café orgánico que están haciendo a la gente, de la importancia que tiene hacer siembras de otros productos que también requieran sombra, que estén dando mayor volumen de arbolado a Chiapas, es importante. Tú los has trabajado desde la UAM, desde las universidades donde has estado dando clases, y nos gustaría si nos pudieras mantener en contacto, manteniéndonos alguna información, y nosotros aquí con gusto, ya sabes, esta es tu casa y tienes los micrófonos abiertos para ti, Rafa. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Marco. De hecho es un gusto estar con ustedes. Y mencionas a la UAM en Chiapas. Curiosamente la Universidad Autónoma Metropolitana ha tenido una presencia bastante importante en Chiapas. Tenemos muy distinguidos egresados, tanto chiapanecos que han estudiado en la universidad, no solo agronomía o veterinaria, sino hay médicos, hay arquitectos, hay diseñadores. Pero déjenme comentarles, cuando egresó la primera generación de medicina de la UAM, con un enfoque de medicina social, el planteamiento era dónde podían hacer servicio social. Hubo algún vínculo, la doctora Catalina Evenchus, maestra de la UAM, con don Samuel Ruiz, y don Samuel Ruiz le dijo, bueno, pues ahí tenemos a la selva de Chiapas. Así llegaron los médicos, pero la salud está asociada a la nutrición, entonces atrás de los médicos llegamos los agrónomos, los biólogos, los veterinarios, los antropólogos, los sociólogos. Tuvimos una presencia muy importante entre 1980 y 81. En 94 el problema fue de que los únicos médicos que estaban en el estado de Chiapas cuando el levantamiento zapatista eran los médicos de la UAM. Entonces de repente se nos acusaba, es que la UAM está vinculada a los zapatistas, y resulta que también Rafael Sebastián Guillén Vicente fue profesor de la UAM. No sé si él es efectivamente Marcos o no, pero Rafael Sebastián Guillén Vicente sí fue profesor de la UAM, aunque el movimiento ya no tuvo nada que ver con él. De eso nació
se oficializó el programa, que ya tenía más de 15 años, en un programa de desarrollo humano en Chiapas, que continúa presente. En este momento se atienden en la zona de la selva 28 clínicas por pasantes de medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana, y a ese trabajo están asociados dentistas, psicólogos, enfermeros y biólogos, agrónomos y veterinarios, y de los problemas en el campo son problemas interdisciplinarios, no hay otra forma de atacarlos. Esa es la presencia de la UAM en Chiapas. Bien, antes de irnos, háblenos brevemente de este cuarto encuentro nacional de productores, dónde está desarrollándose, cuánto va a tardar, para qué está realizándose. Este encuentro nacional de productores y experimentadores de producción orgánica alternativa nace del movimiento agroecológico latinoamericano, el capítulo México, y del movimiento agroecológico en México. Es decir, no es exclusivamente la producción orgánica, sino es todo lo esquema de una agricultura sustentable, vinculada precisamente a un contacto con la naturaleza y a un menor uso de insumos. En este caso fue precisamente por la importancia de la producción orgánica de la ganadería chiapaneca que la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNACH apoyó la organización, y están presentes los integrantes de Maela. Somos varias universidades, está la de San Luis Potosí, está Chapingo, está la Narro, están otras universidades de provincia, y están muchos productores. Y además los productores orgánicos de Chiapas tienen un espacio en lo que le llaman el Parque Hundido de la UNACH, donde tienen en exposición sus productos. Hay excelente miel, hay mucho de medicina alternativa y excelentes productos alimenticios. Hoy estaban chupándose los dedos con un cochito hecho con productos orgánicos. Nos va a dar más hambre, no sea usted malo. Pero bueno, hasta queso de búfalo había, Alejandro, hecho en Chiapas. Hecho en Chiapas, y ya. Y entonces es una presencia de gente preocupada por la soberanía alimentaria de este país, por mitigar el cambio climático en el país, y que pues generalmente yo como buen chiapaneco siempre disfruto las visitas a mi estado, pero la gente que no es de Chiapas viene especialmente emocionada por lo que nuestro estado puede ofrecerle en todos los aspectos. Muy bien, don Rafael Calderón, muchas gracias, especialista en agricultura orgánica y cambio climático, participante en este cuarto encuentro nacional de productores y experimentadores en producción orgánica alternativa que está realizándose a instancias de la UNACH aquí en Tuxtla Gutiérrez. Muy amable por haber venido. Muy buenas tardes, don Marco. Alex, pues qué me queda más de que vamos a traer más invitados de la calidad de Rafa. Yo creo que próximamente vamos a comprometer a Jorge Aguilar Reina de CASFA, y hay algunas otras organizaciones que quieren venir a exponer sus necesidades, y este tipo de exposiciones de productos orgánicos como los que están en la universidad. Hombre, el día de hoy, entre puros universitarios, entre ponentes, alumnos, se llenó. Si usted tiene oportunidad el día de mañana y quiere ir a disfrutar de algunas de las delicatessen que están por ahí. Termina el 1, ¿verdad? Sí. 29, 30 y 1 de octubre. Así es. Pero mañana es el día bueno porque se puede uno ir a echar un taquito por ahí. Mira, está muy bien. Muy bien. Ándale, pues vamos a nuestra última pausa, regresamos. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:46. Este es el concepto más innovador de la radio. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la nueva FM 94.7. Tus mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana.
perrísimo, güey. Con los amigos, a gusto. Hiper mega bien. Todos los sábados, 2 de la tarde, por la nueva FM 94.7. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Vamos a la recta final del programa con algunas noticias sobresalientes de esta tarde y que han ocurrido en el transcurso de este día. Le decía que 2 sujetos desconocidos con armas de fuego amagaron a una empleada de la Comisión Federal de Electricidad y le arrebataron 600,000 pesos en efectivo, producto de la nómina de los trabajadores de esa empresa aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hasta este momento no hay más información en ese sentido. En otro tema, debido al fuerte oleaje ocasionado por el fenómeno del mar de fondo que está afectando las costas del Océano Pacífico, la pesca se ha visto mermada hasta en un 80%, lo cual ha traído como consecuencia la disminución también de la economía familiar a quienes se dedican a esa actividad. José Pérez de la Cruz señaló que las olas de hasta 7 metros de altura revuelven la arena, impidiendo que los pescadores puedan tender sus redes en el mar para pescar y para llevar el sustento a sus familias. En el balneario San Simón, quienes no pueden pescar se dedican a recoger botellas de plástico PET que son arrastradas por el río Coatán para poder comercializarlas por kilo. Ante la falta de actividad de pesca, que las mismas redes sufren los embates de las fuerzas de las olas al romperse. En otra nota, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales diversos artículos de las legislaciones de Nuevo León, Hidalgo y Chiapas que limitaban el matrimonio y concubinato a la unión entre un hombre y una mujer. A propuesta del ministro José Ramón Cosío, los ministros de la sala advirtieron que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dijeron que cualquier ley en el país que limite el matrimonio a parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es solo la procreación, viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además, es contraria al mandato constitucional de protección a todo tipo de familias. Está pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalando matrimonios entre personas del mismo sexo en Nuevo León, Hidalgo y Chiapas. En otra información, Chiapas redoblará la coordinación entre los gobiernos federal y estatal y los 122 municipios para contar con mayores niveles de seguridad, informaron las autoridades estatales. 2 canales de baja presión, uno ubicado en el noroeste y occidente del territorio nacional y otro en el oriente y el suroeste del país, así como la entrada de humedad de ambos litorales, mantendrán este jueves el potencial de lluvias de diferente intensidad en la mayor parte del territorio nacional. También le informo que el gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, confirmó que una persona perdió la vida y alrededor de 100 personas sufrieron heridas de consideración y que requirieron hospitalización tras el choque de un tren en esta mañana en la estación de la ciudad de Hoboken, allá en Nueva Jersey. En México y Estados Unidos tienen una relación estratégica que va más allá de los gobiernos, afirmó el secretario de Hacienda José Antonio Meade al término de una reunión de trabajo con el secretario del Tesoro estadounidense Jack Lew. En este mismo contexto se dieron algunas otras informaciones que tienen que ver con la economía de México. El día de hoy el Banco de México subió la tasa de interés
En las últimas 3 veces que el Banco de México anunció un incremento en su tasa de referencia, el peso ha tenido un comportamiento similar, en el que muestra una apreciación frente al dólar previo al anuncio y una depreciación en los días posteriores. El 17 de diciembre del año pasado, el Banco de México aumentó de 3 a 3.25% las tasas de interés. El 17 de febrero de este año, del 2016, subió de 3.25 a 3.75. El 30 de junio de este mismo año también, la tasa de referencia se elevó en 50 puntos base para quedar en la actual de 4.25%. Y el día de hoy, el Banco de México subió de 4.25 a 4.75% las tasas de interés en la República Mexicana. La Procuraduría General de la República solicitó a un magistrado con sede en el Estado de México el ejercicio de acción penal en contra del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres Elías. Sin embargo, hasta el momento ninguna oficial ha confirmado que exista una orden de aprehensión en contra del político panista, pero tampoco lo han desmentido. Padres enfrenta acusaciones por ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de justicia. Vamos a escuchar una nota con mi compañero Tomás Sánchez Galdames, que nos habla de cómo está transformándose la policía de Tuxtla Gutiérrez para seguridad de los capitalinos. Radio Auditorio de Misión 94. Durante este primer año de gobierno sentamos las bases para tener una ciudad más segura. Comenzamos a transformar a la policía para la seguridad de las familias tuxtlecas. Nuestras corporaciones estuvieron en el abandono mucho tiempo, pero hoy estamos dando rumbo a la capital chiapaneca, señaló el presidente municipal Fernando Castellanos Calimayor. En su visita a fraccionamientos, barrios y colonias, el alcalde tuxtleco detalló que desde el inicio de su administración municipal se trazó el objetivo de mejorar las condiciones de los elementos de seguridad, por lo que se adquirieron 70 nuevas patrullas modernas y equipadas. Aumentamos la capacidad operativa del Cuerpo de Seguridad Pública y se realizaron más de 4,000 capacitaciones. Aumentamos en casi 10% el salario de los elementos de la Policía Municipal. En este año de gobierno hemos detenido a más delincuentes que en todo el trienio anterior y después de casi 7 años actualizamos el Atlas de Riesgos, instrumento que nos ayudará a proteger la integridad física de los ciudadanos. Castellanos Calimayor reconoció que falta mucho por hacer en materia de seguridad, pero se han sentado las bases para dar inicio a una transformación de fondo en la Policía Municipal, con la finalidad de reforzar los patrullajes y las estrategias para mantener seguros a los tuxtlecos. Asimismo, los habitantes de diversos asentamientos humanos de la capital chiapaneca hicieron un reconocimiento al presidente Castellanos, ya que los patrullajes y la vigilancia se han reforzado en toda la ciudad y coincidieron que corresponde a ellos también tomar medidas precautorias en sus hogares para evitar el delito común, haciendo un trabajo en equipo entre sociedad y gobierno. Voz informativa de Tomás Sánchez Galdames. Muy buenas tardes. Bien, gracias a Tomás Sánchez Galdames. En otra información, la Fiscalía Regional de Morelia determinó la suspensión de las medidas precautorias impuestas contra 18 personas de un total de 49 que fueron detenidas por los disturbios registrados el pasado martes en el crucero carretero de Purépero, Carapan, en Michoacán. Se trata de normalistas que vandalizaron ese día. Desde las 6 de la mañana de hoy quedaron en libertad 18 personas que fueron detenidas el pasado martes en la comunidad de Carapan, así lo informó el abogado Gabriel Marcelino, quien lleva la defensa del grupo de normalistas. Abundó que además de los normalistas, entre el grupo de quienes fueron liberados se encuentran 2 menores de edad. A la par de todo esto, se informó que fue liberado también un líder de la policía, un jefe policíaco allá en Michoacán que estaba secuestrado por los propios normalistas, quienes estaban exigiendo la libertad de sus compañeros, precisamente para que pudieran liberar también a ese jefe policíaco. Vamos a otra nota antes de irnos.
algo que tiene que ver con el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar. La nota con Liliana Figueroa. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saludo a ti y a tu auditorio y te comento que con el objetivo de actualizar el marco jurídico del notariado, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, sostuvo una reunión de trabajo con el Consejo Estatal de Notarios y la directiva de los colegios de notarios del Centro, Costa y Selva de Chiapas. Acompañado de la diputada Alejandra Cruz Toledo, se escucharon detenidamente cada una de las participaciones de los notarios de diversas partes del Estado, quienes hicieron sus propuestas para reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de tal manera que se adecúen a la ley del notariado. Eduardo Ramírez dijo que los temas sobresalientes fueron hacer más ágiles los servicios en el registro público de la propiedad, eficientar la administración pública, brindar mayores oportunidades a los ciudadanos para que tengan certeza jurídica en su patrimonio familiar, que les garantice una vida familiar y social estable y en paz. Asimismo, se habló sobre capitulaciones matrimoniales, divorcio voluntario, ley de protección civil con su reglamento, entre otros. Los notarios, dijo Ramírez Aguilar, son un sector muy importante, toda vez que tienen un rol fundamental al ser otorgadores de fe pública de los hechos y actos jurídicos. Son quienes generan y representan la confianza en una sociedad, por lo que tienen mucho que aportar en la actualización de nuestro marco jurídico. Escuchemos. Lo que pretendemos nosotros es generar este tipo de consensos que nos allanen caminos legislativos, que sean bien recibidos por la sociedad, por las actividades profesionales de ustedes y de las propias instituciones. Nosotros no tenemos objeción alguna. Finalmente, Eduardo Ramírez destacó que estará al pendiente para que las propuestas que se han recabado sean incluidas dentro de la agenda legislativa, de tal manera que se sigan modernizando y actualizando nuestras leyes. Desde el Congreso del Estado queremos, dijo, ser facilitadores de su trabajo, que finalmente beneficiará a la sociedad en su conjunto. Pues esta sería la información que tengo para el día de hoy. Que tengas buenas tardes. Gracias a Liliana Figueroa. Gracias también a Fabián Torres. Estuvo en los controles técnicos en esta tarde. Hasta mañana. La Nueva FM. La Nueva FM presentó. Por hoy cumplimos con la misión de informar. Misión 94.